Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco recuerda que la vida es un don gratuito de Dios que hay que agradecer cada día. La pena de muerte alimenta la sed de venganza, advierte el Papa. Y también muestra su dolor por la guerra en Israel y Gaza y pide detengan los atentados y las armas. El único párroco católico en Gaza lamenta: nunca hemos visto cosas como las de esta vez. Comisión Pontificia pide al Sínodo un compromiso con víctimas de abuso en la Iglesia. Detienen a sospechoso del robo de la cruz pectoral de Benedicto XVI. Denuncian que estafadores buscan lucrar con tragedia de iglesia que se desplomó en México. Más de 1,000 personas marchan a favor de la mujer y la vida. Seguimos creyendo en México. La mamá de Carlo Acutis asegura que su hijo amaba a México y la fe de los mexicanos. Y por último, te diremos cómo podrás cantarle a la Virgen de Guadalupe en su santuario de México este 12 de diciembre. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, les saludamos con cariño como cada semana. Marisa Farril y Roberto Farril. Y en la operación Miguel Ángel Mejía y en la redacción Ana Guadalupe Silvestre. Tenemos muchas noticias que informar, Marisa, pero antes, ¿ya fuiste al cine? Ya. ¿Cuál viste? Max. ¿Qué tal está? Está muy bonita. ¿Tenemos que ir? Sí. A ver, sí, Max. véanla, está muy bonita. ¿Y de qué trata? Pues de la vida y el martirio de Maximiliano Kolbe. Del padre Maximiliano María Kolbe. Uh-huh. Por eso se llama Max. Uh-huh. Está en Cinemex y en Cinépolis. Ah, sí, está muy bien. Hay que ir. ¿Y tú qué y la mira viste? Qué raro que estén en las dos cadenas de cine. Qué bueno, ¿no? Ya las Sí. compañías de cines las pusieron. Qué Ahora bueno. Nosotros como católicos tenemos que ir. Sí, vamos. Bueno, vamos a comenzar con noticias. Sí, empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con actividad del Papa para informarle que el pasado domingo, en el Angelus, Francisco invitó a los fieles a preguntarse si realmente saben que han recibido la vida sin méritos y afirmó que cuando el hombre se cree que se hace a sí mismo y se olvida de la gratitud, olvida la realidad fundamental de la vida, que el bien viene de la gracia de Dios, de su don gratuito. Ante los fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa comentó el Evangelio del día, la parábola de la viña, que es dramática y tiene un final triste. En el marco del Día Mundial contra la Pena de Muerte que se celebra cada 10 de octubre, el Papa advirtió que esta pena alimenta la sed de venganza. En un mensaje difundido a través de su perfil oficial de X, el Santo Padre defendió que el derecho a la vida está amenazado allí donde se sigue practicando la pena de muerte. Esta no puede ser utilizada para una presunta justicia de Estado, puesto que no constituye un disuasivo, no ofrece justicia a las víctimas y alimenta la sed de venganza, remarcó el Papa. Tras la oración del Angelus el pasado domingo, el Papa mostró su cercanía a las víctimas de esta guerra que están viviendo horas de terror y angustia, así lo dijo él, y pidió el cese de las armas en Tierra Santa. El 7 de octubre, Hamas, el grupo islamista que controla la Franja de Gaza, inició un ataque por tierra, mar y aire con innumerables misiles lanzados contra las ciudades israelíes. Asimismo, un número determinado de militantes ingresaron a Israel y además de enfrentarse a los soldados, secuestraron al menos a 50 personas.
El sacerdote argentino Gabriel Romanelli, perteneciente al Instituto del Verbo Encarnado que desempeña como párroco de la Sagrada Familia en Gaza, se refirió a la situación que se vive en el lugar a partir del ataque de Hamas a Israel. A 2 días de iniciar el conflicto, el padre Romanelli compartió con Así Prensa un comunicado sobre la situación que sigue muy mal, afirma. Todos nuestros religiosos y religiosas en esta parte de la Tierra Santa de Palestina e Israel estamos bien, aclaró en el comunicado, aunque reconoció que la misión en Gaza es la que está pasando momentos muy pesados. En más de este conflicto en Tierra Santa, le informo que el Patriarcado Latino de Jerusalén emitió una declaración sobre el ciclo de violencia que ha matado a numerosos palestinos e israelíes, el cual estalló en Tierra Santa tras el ataque de Hamas a Israel. Las demasiadas víctimas y tragedias que tienen que afrontar tanto las familias palestinas como las israelíes crearán más odio y división y destruirán cada vez más cualquier perspectiva de estabilidad. Asimismo, el patriarcado hizo un llamado a la comunidad internacional y a los líderes religiosos y políticos de todo el mundo a hacer todos los esfuerzos posibles para desescalar la situación y proteger los derechos fundamentales de todas las personas que viven en la región. La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, cuyo objetivo desde su fundación en 2014 es promover la responsabilidad de las iglesias particulares en la protección de todos los menores y los adultos vulnerables, ha realizado un llamado a los miembros del Sínodo de la Sinodalidad para que la protección de menores y la solidaridad con las víctimas sea una prioridad durante las asambleas. En noticias procedentes de la sede apostólica le informamos que Monseñor Charles Chaput, arzobispo emérito de Filadelfia en Estados Unidos, ha escrito unas breves reflexiones dirigidas a los participantes del Sínodo de la Sinodalidad para indicarles que los problemas más difíciles para la Iglesia de hoy no tienen que ver con estructuras, sino sobre qué es realmente un ser humano. Monseñor Charles Chaput ha expresado estas palabras en la columna Letters from the Synod 2023 publicada en First Things. El arzobispo fue consultado sobre qué les diría a los asistentes al evento eclesial que actualmente se desarrolla en Roma. El cardenal africano Fridolin Ambongo, miembro del Sínodo de la Sinodalidad, remarca que este es diferente al resto, aunque hay una expectativa exagerada. Prefiere no dar su opinión personal para no salirse del espíritu de la sinodalidad y asegura que ninguno de sus miembros quiere imponer una agenda. La oficina de prensa de la Santa Sede ha vuelto a ofrecer hoy una rueda de prensa para informar sobre el Sínodo de la Sinodalidad que se desarrolla desde el pasado 4 de octubre en el Vaticano. En otras noticias, la oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Papa nombró nueva secretaria del dicasterio que rige a los religiosos en todo el mundo a la hermana Simona Brambilla, ex superiora general de las misioneras de la Consolata. La religiosa ya era miembro del dicasterio para los institutos de vida consagradas y las sociedades de vida apostólica en el Vaticano desde 2019. Ahora, en su nuevo puesto como secretaria, será la número 2 al mando del dicasterio liderado por el prefecto, el cardenal João Braz de Assis. El cardenal Marc Ouellet ha anunciado para el 1 y 2 de marzo de 2024 el Congreso Hombre, Mujer, Imagen de Dios, por una antropología de las vocaciones, el cual se llevará a cabo en el Vaticano y contará con la presencia del Papa Francisco. En una entrevista difundida para Vatican News, el purpurado explicó que este evento, que se realizará en el aula del sínodo, es una continuación del simposio por una teología fundamental del sacerdocio realizado en 2022. En otras noticias, varios meses después del robo de una cruz pectoral legada por el difunto Papa Benedicto XVI a una parroquia de su tierra natal, Baviera, en Alemania, la policía detuvo al sospechoso en la República Checa.
La cruz, que aún está desaparecida, fue robada el 19 de junio de este año de una vitrina que estaba en la pared de la iglesia de San Osvaldo en la ciudad de Traunstein. Según la oficina de la Policía Criminal del Estado de Baviera, el sospechoso de 53 años de edad, que de acuerdo a las autoridades es un ladrón con un historial de delitos contra la propiedad en varios países europeos, dejó huellas en la escena del crimen que permitieron su identificación mediante un análisis de datos. El cardenal Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat en Marruecos y presidente de la Conferencia Episcopal Regional de los Obispos de África del Norte, denunció la violencia de la que son víctimas los migrantes en diversas partes de África cuando van rumbo a Europa y señaló que sufren dramas como la venta de esclavos. Hay niños adolescentes que han sido vendidos hasta 3 veces. Entrevistado por la agencia Ciprensa, al arzobispo de Rabat señaló: constatamos que cada vez hay más problemas psiquiátricos porque las experiencias por las que atraviesan cruzando el desierto son tan traumáticas que no es de extrañar que un adolescente, un joven, incluso un adulto quede con secuelas. Y hasta aquí los sucesos en la sede apostólica y en Europa. Usted ha quedado informado. Y ahora, en más información, nos enlazamos con Radio Vaticana para entregarle la crónica de la catequesis del Papa durante la audiencia general celebrada el pasado miércoles. Esto dijo el Papa Francisco. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en el ciclo de catequesis dedicada al celo apostólico, hoy nos inspira el testimonio de Santa Josefina Bakhita. Nació en Sudán y cuando tenía apenas 7 años fue raptada y convertida en esclava. Durante su esclavitud padeció numerosos sufrimientos físicos y morales. A pesar de tantas heridas recibidas, cuando conoció a Cristo experimentó una gran liberación interior. Se sintió comprendida, amada y capaz de amar y perdonar como Jesús perdonó a los que crucificaron. La experiencia del perdón hizo de Bakhita una mujer pacífica y pacificadora, libre y liberadora. Su ejemplo nos muestra el camino para liberarnos de nuestros miedos y de nuestras esclavitudes, para desenmascarar nuestras hipocresías y egoísmos, para reconciliarnos con nosotros mismos y sembrar paz en nuestra familia y comunidades. Su testimonio de vida nos enseña que el celo apostólico se expresa en gestos de misericordia, de alegría y de humildad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Nuestra Señora del Pilar, cuya fiesta celebramos mañana, que nos ayude a seguir el camino de la santidad, testimoniando la fuerza transformadora del perdón de Cristo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. La catequesis del Papa el pasado miércoles. Es momento de hacer una pausa. No se vaya, porque al volver hablaremos en entrevista con el padre Ludwig Malek y con el padre Eric Moncada, ambos escrituristas, ambos sacerdotes de la Sociedad del Verbo Divino, fíjese, para hablar de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y sus 4 evangelios. Así que pues tendrá mucho contenido esta entrevista. Una pausa y volvemos con esto. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Ahora, para pasar a nuestra entrevista, voy a tener el gusto de conversar con el padre Eric Moncada y con el padre Ludwig Malek,
Ambos son escrituristas y ambos son sacerdotes de la Sociedad del Verbo Divino, y conversaré con ellos acerca de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que, pues, bienvenido, Padre Eric. Muchísimas gracias, don Roberto. Gracias. Y no viene solo, viene muy bien acompañado con un gran biblista, escriturista, el Padre Ludwig Malek, también sacerdote verbita. Bienvenido, Padre Ludwig. Muchas gracias y gracias por la invitación. Siempre invitados. Muchas gracias. Bueno, el primer evangelio en escribirse, ¿Mateo o Marcos? Marcos. El primer evangelio que fue escrito según San Marcos. Es el más breve. Su estilo parece ser muy sobrio, pero tiene lo esencial. Tiene esa fuerza de vida y de esperanza. El evangelio de San Marcos nos presenta el querigma apasionante. Jesucristo murió y resucitó. Y también si podemos ver cómo nos está invitando, que no solamente nos presenta a Jesucristo, verdaderamente este hombre es hijo de Dios, sino también nos invita de cómo seguirlo. Es también importante. No solamente voy a conocer a Jesús, sino cómo voy a jugarme la vida con Él, que sí vale la pena. Seguir sus pasos, vivir sus palabras. Marcos es de los 2 evangelistas que no conoció personalmente al Señor. Mateo sí. Marcos habla de la experiencia de la comunidad, y eso es lo más importante. Trata de rescatar, y es por eso que el primer evangelista en escribirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque va hablando desde la experiencia misma de la comunidad cristiana, de la comunidad primitiva. Y es ahí donde ya va, pues se ve que es un evangelio simple, pero lleno de riqueza, porque está la comunidad ahí mismo hablando. Puedo entender entonces, Padre Eric, que Marcos, sin haber sido testigo visivo de los hechos y dichos del Señor, empieza a dar cuenta de lo que de él se habla. Así es. ¿Sí? ¿Es cierto que fue discípulo de Pedro? Discípulo de Pedro y discípulo de Pablo también. Marcos, sí. Marcos le llama hijo mío, ¿no? Sí. Así es. No, Pablo le llama. Pablo le habla. Hijo mío a Marcos. Bueno, ¿qué podemos decir rápidamente de cada uno de ellos? ¿Cómo definir el estilo, la forma, la narración? La narración y la forma, pues cada quien tiene también su imagen. El evangelista San Marcos tiene la imagen de león. Y león, como según la tradición, que fue un animal del desierto, pero león con esa voz fuerte que está anunciando algo importante, anunciando la buena noticia. ¿Cómo comienza su evangelio? Esta es la buena noticia. Este es el evangelio. Una noticia alegre. El evangelista San Mateo, ¿qué imagen tiene? Ahí sí viene con un niño. Con un niño, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque su evangelio comienza con genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere introducirnos en esta historia, para que nosotros hagamos la historia desde el evangelio, con esa buena noticia. Lucas tiene otra imagen. Ahí es un toro. O un buey. Sí, porque su evangelio comienza en Jerusalén el templo, y también termina en Jerusalén, en templo, ofreciendo sacrificios. Pero sabemos cuál es el verdadero sacrificio. No es ofrecer algo, sino nuestra entrega, nuestro servicio. Saber compartir la vida con los demás. Y el último evangelista, San Juan, la imagen es un águila. Águila, que sabe volar muy alto, y según la tradición judía, ¿no? es el único pájaro que sabe mirar el sol sin enceguecerse. Exactamente. Y el sol para nosotros es Jesucristo. Así es. Se le nota por todos lados al Padre Ludwig
que es maestro, que es profesor. Él da clases en la Universidad Pontificia de México, no más. ¿Es cierto acaso, padre Eric, padre Ludwig, que los evangelios comienzan como por ser notas, como apuntes para anunciar el evangelio y sin quererlo se va constituyendo en un libro? Sí, primeramente hablamos de la tradición oral, ¿no? El evangelio se va anunciando primero, es un anuncio que se hace en la comunidad. Luego se vio la necesidad de ponerlo ya por escrito. Entonces, porque los testigos del anuncio de la buena nueva, o sea, los testigos de Jesucristo, pues ya iban falleciendo. Entonces se vio la necesidad de irlos poniendo ya por escrito para que hubiera una constancia de... San Pablo llegó en un determinado momento a ser consciente de ya, pero todavía no. Ajá. Ya viene el Señor, pero todavía no, hay que esperar, ¿no? Y es en esa espera en la que se ve la necesidad entonces de irlos poniendo ya por escritos. Claro, sí, siempre se van tomando, porque si vemos el Evangelio no es una secuencia de datos o de hechos históricos, sino es la misma dinámica de la comunidad que va contando su experiencia de fe en Jesucristo. Ninguno de los evangelistas pensó, voy a escribir una biografía de Jesús de Nazaret. Nada que ver, no. Que de suyo, los evangelios, para quien quiera encontrar en ellos una biografía, no la encontrará, ¿verdad, padre Ludwig? Sí. No es una biografía. No es una biografía, de ninguna manera. Lo que sí nos presenta, ¿sí?, las palabras y los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Y luego nos presenta cómo iba creciendo la comunidad, cómo iba creciendo, desarrollándose. ¿Pero por qué? Exactamente porque la comunidad se comprometía con las palabras y quería vivir las palabras. Y con estas palabras que no se queden vacías, que las palabras lleguen a realizarse entre nosotros. Dicen, es algo muy fuerte, es algo muy maravilloso. Dicen, una palabra que tenga un eco en la vida, pero un eco muy concreto. Hay que saber cómo concretar o aterrizar la palabra en la vida. Y esto se puede hacer de muchas maneras. Por eso tenemos tantos testimonios, por eso sí tenemos tantos ejemplos de vida. El Evangelio es entonces también un ejemplo de vida. Quien lea el Evangelio encuentra allí pistas para saber vivir. Así es. Sobre todo porque tiene que saberse encontrar como la palabra o el mismo anuncio del Señor haciendo su obra. Nosotros hoy nos podemos encontrar con Él también por medio del Evangelio escrito. ¿Por qué? Porque ahí es donde están las pistas, en donde el Señor me transmite la vida, en donde el Señor me da esa esperanza de saber que pues Él ha venido para salvarnos. Y desde esa salvación nosotros nos vamos encontrando con Él, desde la fe. Entonces el protagonista de los evangelios es Jesús. Jesucristo. Y el coprotagonista es el padre Eric, el padre Ludwig y el pobre monaguillo que habla. Todos los bautizados. Eso. El coprotagonista somos cada uno de nosotros. Así es. Es la historia propia. Así es. ¿Qué más nos dice Mateo? Sí, el evangelista San Mateo, que él sabe presentar muy bien la justicia de Dios, la justicia salvífica. No es una justicia que condena, sino una justicia que hace levantar a la persona. Nuevas oportunidades. Pero la justicia primero, pon tu vida en orden. Luego vamos a ver nuevas posibilidades, vamos a dar nuevos pasos. Entonces él sabe cómo conjugar la misericordia con la justicia, misericordioso. ¿Sí? Misericordia salvífica, dar algo valioso de su corazón a la miseria del otro corazón, pero no la otra persona para desecharla, sino para hacerla levantar. Y esto es una experiencia pascual. Uno que se levanta, uno que resucita a la vida nueva. ¿Qué nos dicen de San Marcos, padre
Ludwig, padre Eric? Pues de San Marcos es el evangelio más breve, pero más sustancial. Eso es para nosotros, yo creo, bien importante. Él no nos presenta los relatos de la infancia de Jesús, tampoco las apariciones al final, después de la muerte y la resurrección. Las apariciones fueron añadidas hasta el siglo II después de Cristo. ¿Qué nos presenta? Verso 9. ¿Qué nos presenta? Dicen, como un plato fuerte. Y dicen, aquí está la riqueza. Aquí se nos presenta. Y su evangelio comienza, esta es la buena noticia. Evangelio de alegría. Por eso ahí está San Marcos, tan breve, pero tan fuerte y tan sustancioso. Otros evangelios ya tienen otras elaboraciones y nos presentan a Jesús con sus palabras y hechos de otra manera, otros enfoques, otras perspectivas. Y sobre todo porque se trata de rescatar, y volvemos al tema comunitario. San Marcos ha tratado como de rescatar esta esencia de la experiencia vivida en la comunidad y teniendo presente todavía los testigos. O sea, él, Marcos, se dice, ¿verdad?, que había trabajado pues con Pedro y Pablo, pero al separarse ellos, entonces Marcos tiene que empezar también a elaborar ya algo más consistente para transmitir después. Entonces aquí por eso es la esencia. No están los relatos de la infancia como en otro evangelista. ¿Por qué? Porque Marcos ya empieza con una comunidad madura, una comunidad que ya va tratando como de esta entrega, ¿no? De este caminar. Entonces él dirige su evangelio a las comunidades cristianas, a los primeros cristianos. Los primeros cristianos, sí. Ajá. San Lucas, ¿qué nos comenta del padre Eric, padre Ludwig? San Lucas, según la tradición, que fue médico. Y todo eso sí se refleja en el evangelio. ¿Cuántas curaciones ahí están? ¿Qué atención humana a las personas tan cercana? Dicen, promociones humanas, asistencia, cómo ayudaba, cómo despertaba la vida. Dicen, eso es, dicen, es la medicina, pero medicina divina. Ahí Dios tan cercano y tan humano, que siempre se presenta con un rostro concreto para ayudar a los demás. No es la medicina con las pastillas, sino una medicina de corazón a corazón. Una medicina que sí sabe dar lo mejor de sí mismo para ayudar a los demás. Y también es el evangelio de la misericordia. Vamos viendo cómo Jesús se acerca y sana al pecador. Está la mujer adúltera, está el hijo pródigo, que son rescatados, no son rechazados, son rescatados. La imagen del hijo pródigo en Lucas es realmente cómo Dios quiere a la humanidad. Ay, San Juan, ¿de dónde San Juan nos escribe que en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne y vino a nosotros y fue rechazado? Parece como que Juan hubiese estado allí, en el cielo. Así es. En su introducción, ¿no? En su introducción, en el prólogo, va a mostrar esta teología del verbo, cómo el verbo está expectante en el momento de la creación, pero cómo el verbo no está ajeno a esta creación y viene a rescatar lo que Dios ha creado. Y esa es una teología maravillosa. ¿Por qué? Porque San Juan se eleva demasiado en presentar a este Jesús cercano, pero a la vez es ha estado ahí presente en toda la historia de la creación. Lucas no conoció personalmente a Jesús, Juan sí que lo conoció personalmente. ¿Y por qué Juan es el discípulo amado, padre Ludwig, pero solo en el evangelio que él escribió? Nada más es cierto, que nada más el evangelio de San Juan, eso y lo llaman discípulo amado.
por la cercanía, por la intimidad con Jesucristo. Y también sabemos que hay unas imágenes donde el discípulo que ponía su cabeza en el pecho, cerca del corazón. Dicen, qué relación tan profunda, relación tan cariñosa, pero a la vez que una relación que luego lanza a hacer algo extraordinario. Primero, discípulo amado, dicen, ya la palabra misma, amor, ya lo dice. No solamente son sentimientos y cosas hermosas, bonitas, sino también es una exigencia, una responsabilidad, un compromiso. ¿Cómo leer los evangelios? Me refiero, ¿cómo, en qué orden? ¿Cuál leeremos primero? En la Sagrada Escritura tenemos el orden comenzando por el evangelista San Mateo. ¿Y todo eso por qué? Porque comienza con la infancia, la genealogía, entrar. Si vamos a comenzar con el evangelio de San Marcos, él no nos presenta la infancia, nos presenta el bautismo. Entonces comenzamos por Mateo, luego Marcos, Lucas y Juan, así como está en las Sagradas Escrituras. Pues hay que acercarnos para conocer más de cerca al Señor y encontrarlo a Él y encontrarnos a nosotros allí. Gracias, Padre Eric Moncada. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Padre Ludwig. Gracias. Qué bien hemos quedado ilustrados acerca de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Queridos amigos radioescuchas, una pausa y volvemos con noticias de América y de México y también con nuestro editorial semanal que trata de esto. Mire, el que no está contra nosotros, está por nosotros. Una expresión del Señor que da fundamento al diálogo ecuménico. Esto y más al volver. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos radioescuchas, ahora para informarle a usted sobre sucesos ocurridos en México y en el continente americano. Así que nuevamente sea usted bienvenido a las noticias. A pocos días de la tragedia de una iglesia que se derrumbó en Ciudad Madero, en el estado mexicano de Tamaulipas, alertan que estafadores se hacen pasar por representantes de la parroquia para solicitar donaciones. La parroquia de la Santa Cruz, perteneciente a la diócesis de Tampico, compartió un mensaje en su cuenta oficial de Facebook para advertir a la comunidad. Página falsa. Favor de no depositar hasta que se dé el aviso oficial en esta página. Ayuden a difundir. En más de México, en el marco de la tercera marcha a favor de la mujer y vida, miles de personas se manifestaron en las principales ciudades de México el pasado 7 y 8 de octubre para mostrar su rechazo al falso dilema de elegir entre la mujer o el hijo que se presenta con el aborto. El evento, que llevó como lema Seguimos creyendo en México, fue convocado por diversas organizaciones civiles que buscan que las vidas de las mujeres y sus hijos desde el vientre materno sean respetadas. Las marchas se llevaron a cabo en un ambiente de alegría y paz en 31 ciudades de 21 estados diversos. La Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo logró una exitosa caminata de 1 kilómetro para concientizar sobre la salud mental en República Dominicana, con la participación masiva de cientos de personas. La Coordinación de Comunicaciones Arquidiocesana indicó en un comunicado que este evento cerró la Semana por la Salud Mental iniciada el 2 de octubre, la cual ha beneficiado a más de 4.500 personas en cientos de jornadas de promoción de salud y trabajo de campo puntuales, desarrollados en más de 120 centros sanitarios, órganos eclesiales y comunidades. En otras noticias, en el marco de la llegada a México de la película El latido del cielo, que narra la vida y las investigaciones sobre los milagros eucarísticos del beato Carlo Acutis, su madre, la señora Antonia Salzano,
compartió emocionantes detalles sobre la relación de su hijo con México. Fue durante una entrevista con la agencia Así Prensa el pasado 6 de octubre, en el marco del preestreno de la película, cuando Antonia Salzano reveló que Carlo Acutis verdaderamente amaba a México. A él le gustaba muchísimo México. A él le gustaba la fe que tienen los mexicanos. Había conocido a grupos religiosos mexicanos. Carlo conoció su fe, tenía admiración, así lo dijo su madre. Los obispos de Estados Unidos animaron a rezar por la paz entre Israel y Gaza en Tierra Santa tras los enfrentamientos iniciados el 7 de octubre que han dejado cientos de fallecidos y heridos en ambos territorios. En una declaración publicada, Monseñor David J. Mallow, obispo de Rockford y jefe del Comité Internacional de Justicia y Paz del Episcopado estadounidense, alentó a rezar por la paz en la región. Tras unirse al llamado de paz del Papa Francisco, realizado este domingo tras el rezo del Ángelus en el Vaticano, el prelado estadounidense pidió que cese la violencia y alentó a todos a seguir rezando por la paz en la tierra que nuestro Señor, el Príncipe de la Paz, llamó hogar. En noticias de Nicaragua, siempre terribles, siempre fatales, le informo que durante el último fin de semana el régimen en el país detuvo a otros 2 sacerdotes católicos desde el domingo 1 de octubre, elevando así a 6 el total de presbíteros arrestados en tan solo 8 días. El primer sacerdote detenido fue el padre Yesner Cipriano Pineda Meneses, de 37 años, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes en el departamento de Nueva Segovia, en la diócesis de Estelí. El diario El Confidencial informó que su detención ocurrió el sábado 7 de octubre por agentes de la policía sandinista. Además del padre Pineda, al día siguiente fue arrestado el padre Ramón Esteban Angulo Reyes, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Fátima en el municipio de El Rama, perteneciente a la diócesis de Bluefields. La Arquidiócesis de México alertó que las casas de acogida que atienden la iglesia en la capital del país están sobrepasadas e hizo un llamado para que todos los católicos que tengan las posibilidades brinden ayuda. A través de un comunicado difundido, la Arquidiócesis señaló que México ha vivido el fenómeno migratorio desde hace varios años, pero en los últimos años el flujo se ha incrementado de tal manera que ha generado una verdadera crisis humanitaria. Según la Secretaría de Gobernación de México, entre enero y agosto de 2023 se detectaron 402.324 personas en situación migratoria irregular en el país. En información de Bolivia, el obispo del Vicariato Apostólico de Beni y presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Aurelio Pessoa, dedicó su homilía dominical a reflexionar sobre las consecuencias del cambio climático e hizo un llamado al cuidado de la casa común en momentos en que más de 100 municipios se encuentran en emergencia debido a la sequía. Además, exhortó a los presentes a observar las consecuencias climáticas que sufre el país, la destrucción de los bosques y los ríos, la sequía y falta de agua que se empieza a acentuar en algunas regiones de nuestro país, no es por nada o por casualidad o el simple cambio climático. Regina Lynch, presidenta ejecutiva de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha señalado que entre los desafíos que enfrenta la Iglesia en varios países de América Latina está la violencia motivada por el narcotráfico, las migraciones y los ataques a las iglesias. Regina Lynch visitó recientemente las oficinas que la Fundación Pontificia tiene en Chile, Colombia, Brasil y México, países de los cuales destacó que están pasando de ser receptores de ayuda a también colaborar con las obras de ayuda a la Iglesia necesitada en naciones cuya situación es aún más precaria. En una muy feliz noticia le informo que cada año cientos de artistas interpretan diversos temas en el homenaje a la Virgen de Guadalupe que tiene lugar en su basílica en la Ciudad de México durante la noche del día 11 de diciembre y la madrugada del 12.
La Basílica de Guadalupe, el santuario mariano más visitado en el mundo, anunció en un comunicado que abre sus puertas para recibir a los artistas, tanto nacionales como internacionales, que deseen expresar su esperanza y afecto a través de cantos, danzas y otras manifestaciones artísticas. Así que este año la Basílica de Guadalupe lanza una convocatoria abierta tanto para México como para el extranjero, incluyendo en su invitación a parroquias, colegios de inspiración cristiana y fieles que deseen participar en este homenaje de manera virtual o también presencial. Y hasta aquí lo acontecido en América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título El que no está contra nosotros, está por nosotros. Luego de que Jesús les dijera a sus discípulos por segunda ocasión lo que habría de sucederle, queriendo cambiarle el tema, Juan le habló de otro asunto. Juan le dijo: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros, y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros». Pero Jesús dijo: «No se lo impidan, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros está por nosotros». El Señor no dejó pasar esta oportunidad de catequizar a sus apóstoles, sabedor de que en un futuro no lejano tendría que volver a hablarles de lo que le ocurriría, aunque ellos, al igual que en el primer anuncio de su pasión y muerte, mantuvieran una actitud de desinterés. Juan y sus compañeros confiaban en que Jesús estaría de acuerdo con ellos, pero no fue así porque los alertó acerca de las actitudes que pueden provocar los celos y las envidias, y les enseñó que antes de pretender impedir cualquier acción que procure hacer el bien, conviene detenerse para atender a lo que ha inspirado esa buena acción. Este texto evangélico ha dado fundamento al diálogo ecuménico y al diálogo interreligioso, el primero entre cristianos, el segundo entre creyentes de otros credos. Dios es uno y no hay otro que no sea Él. Se le conoce con diversos nombres y se le celebra bajo diferentes ritos en los que Él es el mismo y único Dios. En esto se centra el diálogo interreligioso, del que es partícipe la Sede Apostólica a través de 5 organismos vaticanos: el Dicasterio para las Iglesias Orientales, el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo y la Comisión para las Relaciones Religiosas con los musulmanes. La Jornada Mundial de Oración por la Paz, instaurada por el Papa Santo Juan Pablo II el 27 de octubre de 1986, que congrega a representantes de las confesiones cristianas y principales religiones del mundo, también da cuenta de que la Iglesia responde así a la respuesta del Señor cuando les dijo a los apóstoles: «El que no está contra nosotros está por nosotros». Sin embargo, no son pocos los creyentes que, aún actuando de buena voluntad, no benefician el diálogo ecuménico entre cristianos ni el diálogo con creyentes de otras confesiones, cuando con actitudes fundamentalistas desdeñan con arrogancia al que no viene con nosotros y luego, en lo que amar a Dios se refiere, tratan de impedírselo porque no viene con nosotros. La Iglesia ha sido víctima de persecuciones religiosas a lo largo de su historia y la sangre de los mártires se ha derramado en testimonio de fidelidad a Cristo y al Evangelio, aunque también hemos sido victimarios en momentos históricos e intolerantes cotidianamente con quienes no profesan la fe de la Iglesia. Esos intransigentes no conocen este texto evangélico e ignoran que la fuerza de la fe no se mide por la exclusión del que es diferente, sino por la generosidad que permite compartir el amor a Dios, aunque con otro nombre. Todas las religiones tienen por fundamento el encuentro con Dios. He podido conversar con devotos de otras religiones y con cristianos de otras iglesias, y no he encontrado en ellos actitudes de odio ni de desprecio, y he podido constatar que siempre es una mejor persona que cree en Dios que la que no cree, pues tiene al menos que ceñirse a un código moral que le establece su religiosidad y que le compromete con Dios. Por principio, las religiones buscan el bien y sus ministros lo saben y procuran.
pero son los adeptos o creyentes, algunos, los que ignoran ese principio, y es en donde germina la intolerancia y la persecución religiosa, las divisiones en las familias, las guerras en el nombre de Dios y variados conflictos de temperamento religioso que parecen disputarse el amor de Dios. En las palabras de Jesús, el que no está con nosotros está por nosotros, encontramos la enseñanza formal de armonizar con quienes no son uno de los nuestros. Enemistarse con ellos no lleva a bien alguno. Sin embargo, hay indisposiciones hacia los ajenos, como también hay separaciones que llevan a escisiones incluso dentro de la misma iglesia. Esas discordias no son divinas, son humanas. Compartir la experiencia de Dios, en cambio, nos hace reconocer que Dios es el amor y que esa es nuestra esencia. Y hasta aquí el editorial, ya hasta aquí también termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Nos escuchamos la próxima semana. Hemos tenido el gusto de estar con usted en las voces informativas. Marisa O'Farrill y Roberto Farril, junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en la operación técnica. Marisa, feliz fin de semana. Gracias, igual. Yo me voy al cine a ver Max. Vamos. Y además le deseo a nuestro público de todo corazón que Dios le guarde. Pero también le deseo que se inscriba a el nuevo curso del Evangelio de San Marcos vía Zoom. Y este curso lo dará un servidor. Sí. Y será todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y comenzamos el sábado 21 de octubre. Las inscripciones y toda la información están en el sitio www.verycreer.com. Así que no hace usted más que entrar al sitio www.verycreer.com. Ahí está toda la información del curso. Allí se inscribe, allí todo. Muy recomendado. Sí, ¿verdad? Comenzamos sábado 21 de octubre, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y tiene duración de 1 año. Es un curso, un análisis profundo. ¿Qué espera? Suscríbase. Pues sí. Ahora sí, me voy. Dios le guarde. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa